Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. ¿Quién hubiera imaginado, con esta reflexión quiero comenzar yo, quién hubiera imaginado que nosotros íbamos a estar cotidianamente pensando en temas inherentes a la sanidad, a la salud? Es importante recordar que antes de este COVID-19, los virus, las enfermedades, las pandemias, entre comillas, hay cada 100 años, se veía como algo con mucho racismo, además, hay que decirlo, como algo africano, como algo que sucede en el continente negro, ¿no? Que, por cierto, continente que además no solamente ha sufrido las calamidades de enfermedades de todo tipo, sino lo que es peor, muchas enfermedades también se han probado y se han inoculado, si me permiten la expresión, en territorio africano. Pero ahora resulta y acontece que, bienvenido a la gente de mi Instagram personal, resulta y acontece que se trata de una enfermedad que comienza tocando las grandes ciudades, las grandes capitales europeas, paraliza París, paraliza Madrid, paraliza Londres, paraliza Nueva York. Y lo que resulta extraño, y además de resultar extraño, amerita y merece una explicación, es por qué se tardaron tanto las naciones desarrolladas en entender qué teníamos de frente, qué teníamos delante. Ya asumir posturas como la de Donald Trump, no, es que no me dijo antes la Organización Mundial de la Salud, ya no tiene absolutamente ningún sentido. Pero esto ha hecho entonces también tambalear la forma de concebir la salud, la sanidad por parte del individuo del siglo XXI. Un individuo más centrado en las pantallas, en la tecnología, en el mundo virtual, que concentrado del latín cum centrum, ¿no? Alrededor del centro, concentrado en actividades que pueden ser catalogadas como fútiles. Ahora, ¿quién pueda decir que algo es fútil o no? Evidentemente no seré yo. Lo que sí es cierto, e insisto con ello, es que este COVID-19, este nuevo coronavirus, pareciera haber concentrado a los seres humanos sobre los problemas reales, fácticos. Diría yo, si me permiten, impostergable. ¿Y a qué viene este comentario? A que antes del COVID-19, durante las últimas 3 décadas, plantear un modelo sanitario estatal, no privatizado, era como mentarle la madre a alguien. E incluso inmediatamente cuando antes del COVID-19 se hablaba de un sistema de salud público, gratuito, eficiente, los privatizadores de oficio, que hoy día tienen el poder mayoritario en los Estados Unidos, en Europa, decían comunismo. Eso es comunismo. Y de pronto comenzamos a ver a un Macron, presidente de Francia, de la República Francesa, comenzar a decir, pero quizás nosotros pecamos en quitarle subvención, dinero, plata a la salud pública.
Y dice, hay que plantear entonces una salud pública robusta que pueda en estos momentos de pandemia hacer frente a una crisis como la que estamos viviendo. Pero es que cuando uno se pone a estudiar la historia, por ejemplo, europea, tú te das cuenta que muchos de los sistemas de salud que heredó la Europa algunos decenios después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, estaban sostenidos sobre la concepción de un Estado social, un Estado beneficiador de sus ciudadanos, un Estado, y así se llamó en la Europa, de bienestar. El Estado de bienestar, entonces, era un Estado que se encargaba antes que todo de aspectos fundamentales de la vida como la salud, la educación. Pero lentamente el fin de la historia de Fukuyama, Margaret Thatcher, George Bush padre, incluso Pinochet aquí en el continente con los Chicago Boys, dijeron que ya era el momento de empezar a relativizar al Estado. Ahora, si nosotros relativizamos al Estado, está muy bien. Relativicemos el Estado en nombre de las libertades individuales. Muy bien, muy bien. Pero el problema está en que hay individuos, o diría yo, la mayoría de los individuos no son precisamente Bill Gates. La mayoría no son Rockefeller. La mayoría de los individuos de una sociedad comen porque trabajan. Y al trabajar están invirtiendo su salud. Un trabajador lo que está haciendo, y eso es un bellísimo poema de Silvio Rodríguez, la diferencia entre el alto burgués y el trabajador es que el burgués no invierte su salud para trabajar. El trabajador de a pie sí lo hace. Entonces, si nosotros colocamos como dogma absoluto al yo y decimos, no hay aquí un Estado, no tiene que haber un Estado fuerte, tiene que haber un Estado débil, porque de lo contrario le vamos a quitar libertades a los individuos. Pero ¿a qué te sirve una libertad si no tienes las condiciones mínimas para desarrollarlo? Si aquí todos somos libres, somos individuos libres, viva el neoliberalismo, está bien, pero no es igual de libre Bill Gates que el señor que vende arepas en la Plaza Bolívar, ¿o sí? Y es aquí entonces, y vuelvo al COVID-19, cuando entonces las condiciones de posibilidad para ejercer la libertad son condiciones de posibilidad sociales, educación, salud, transporte. Porque si todos somos absolutamente libres, Bill Gates va a llegar en una limusina y el señor Juan, que vende arepas en la Plaza Bolívar, va a agarrar 4 medios de transporte para llegar a su trabajito. A su trabajito, no lo digo despectivamente, lo digo cariñosamente, a su trabajo. A su trabajo. Entonces ustedes se dan cuenta que esta discusión que muchos están defendiendo sobre vamos para adelante con las libertades individuales, dejemos todo en manos del Estado, hagamos estados ya no de bienestar, como en los años 80, 70 en Europa, sino estados débiles, el resultado va a ser que los ricos van a tener cada vez más posibilidades en términos de educación y de salud y los pobres cada vez menos. Es ahí entonces la importancia fundamental de la concepción del Estado. Y vuelvo como si fuera el coro de una canción. El COVID-19 nos ha hecho pensar, entender,
plantear la posibilidad de reinventar formas nuevas de acuerdo social, de contrato social, donde lo social se coloque como el valor fundamental para que haya un equilibrio entre los individuos que forman una sociedad. Entonces yo regreso a la discusión sobre qué tipo de Estado, es decir, qué tipo de contrato social, qué tipo de organización necesitamos nosotros en pleno siglo XXI para poder hacer frente a nuevas calamidades biológicas, como el caso del COVID-19, a la cual no estamos acostumbrados. Porque resulta que si es verdad que todo tiene que estar en manos del mercado, o si es verdad que el individuo tiene que tener una libertad absoluta por encima de sus conciudadanos, porque entonces Europa, la Europa occidental que plantea esto, termina peleándose entre ellos por mascarillas? ¿Por qué Trump termina robándole las mascarillas a los alemanes ¿Por qué? Por una razón fundamental. Por una razón sencilla. Que en ausencia de un Estado que pueda garantizar el beneficio de sus ciudadanos, sobre todo en salud y en educación, evidentemente también en alimentación, es un Estado que va a poder hacer frente a los nuevos desafíos, llámese este COVID-19, pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si además a esto le sumamos, oído al tambor, además, si a esto le sumamos que las guerras que se prevén para los próximos años son guerras biológicas, y citando a Michel Foucault, importante, Michel Foucault, y citando a Michel Foucault y a toda su teoría del biopoder, le biopouvoir, nos damos cuenta que esta reflexión que nosotros estamos haciendo sobre un Estado que nos pueda proteger ya no es una discusión estéril, ya no es un saludo a la bandera, ya no es una postura graciosa, es una necesidad. Y si nosotros no nos damos cuenta que este COVID-19 que nos llegó de forma tan inesperada y que encerró a la población mundial en sus casas, nos está dando un mensaje fortísimo de nuevas formas de organización, de nuevas formas de estructuración del nosotros. Entonces vamos a tener muy malas noticias en el futuro. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.